Hay un detalle en tu manera de masturbarte que revela si tu próstata está congestionada, si tu suelo pélvico está agotado o si tu función sexual está empeorando. Es una señal simple, clara, pero casi ningún hombre sabe interpretarla. Y si tienes más de 60 años y no sabes cuál es esa señal, entonces este vídeo es para ti. Con los años he visto que muchos hombres mayores creen que su cuerpo funciona igual que siempre, o que los cambios que sienten menos erecciones, más molestias al orinar, cansancio después de eyacular, son simplemente cosas de la edad. Pero detrás de esos síntomas suele haber un patrón íntimo que nadie les explicó jamás. Cómo se relacionan sus hábitos de masturbación con la salud de la próstata, del suelo pélvico y del corazón. Soy el doctor Mariano Rosselló, urólogo y andrólogo, y llevo más de 30 años acompañando a hombres de todas las edades en su salud sexual. Después de escuchar miles de historias y ver miles de casos reales, puedo asegurarte una cosa: la forma en la que te masturbas después de los 55 tiene un impacto mucho mayor del que imaginas. No es un asunto de moral, ni de vergüenza, es fisiología pura. En este vídeo voy a explicarte cómo cambia tu cuerpo con la edad, cuál es la frecuencia de masturbación que puede ayudarte y cuál puede perjudicarte, y lo más importante, te revelaré esa señal silenciosa que te indica si tu cuerpo está pidiendo más descanso, más equilibrio o un cambio urgente en tu manera de estimularte. Prepárate, porque lo que vas a descubrir a continuación puede transformar por completo la manera en que entiendes tu salud íntima y tu bienestar en esta etapa de la vida. Hace algunos años llegó a mi consulta Ramón, un hombre de 68 años con una expresión que mezcla cansancio, preocupación y un pudor profundamente arraigado. Se sentó frente a mí, respiró hondo y dijo casi en un susurro: «No sé qué me pasa. No duermo bien, orino peor que antes, y mis erecciones están cada vez más débiles, y creo que tiene que ver con la manera en la que me masturbo, pero me da vergüenza hablar de esto». No era la primera vez que escuchaba algo así. Muchos hombres mayores llegan con síntomas dispersos, sin saber que su cuerpo lleva meses, a veces años, intentando enviarles señales claras. Pero lo que más sorprendía de Ramón no eran los síntomas, sino la confusión que había desarrollado alrededor de su vida íntima. Durante casi un año evitó masturbarse porque alguien le había dicho que a su edad ya no hacía falta. Y cuando comenzó a sentirse peor, hizo justo lo contrario. Empezó a masturbarse casi todos los días, convencido de que así limpiaría la próstata y recuperaría su vitalidad. Ese vaivén, ese cambio brusco entre abstinencia total y exceso, fue lo que terminó desequilibrando su cuerpo. Cuando por fin logró hablar sin vergüenza, todo encajó. Describía una sensación de presión en el bajo vientre después de eyacular, pequeños ardores al orinar y una fatiga extraña al día siguiente, como si su cuerpo estuviera forzándose más de la cuenta. También notaba que sus erecciones eran más lentas, menos firmes, y que algunas veces desaparecían antes de tiempo. Lo que vivía Ramón no era un misterio. Era el resultado típico de un cuerpo que intenta adaptarse a los cambios de la edad sin recibir las señales correctas. Su próstata estaba reaccionando, su suelo pélvico estaba agotado, y su respuesta sexual se estaba volviendo más frágil. No porque estuviera enfermo, sino porque había perdido la relación equilibrada con su propio ritmo íntimo. Su historia es el ejemplo perfecto de lo que le ocurre a miles de hombres mayores. No falta deseo, falta información. Y cuando falta información, el cuerpo habla, pero pocos saben escucharlo. La historia de Ramón no solo reflejaba sus propios hábitos, sino también lo que ocurre dentro del cuerpo de la mayoría de los hombres cuando pasan de los 50 o 60 años. A esa edad, la próstata sigue siendo una glándula activa, produciendo líquido seminal todos los días, incluso si no hay actividad sexual regular. Ese líquido necesita salir. Cuando no se libera con cierta frecuencia, comienza a espesarse y quedarse estancado dentro de los conductos prostáticos. A esto se le llama congestión prostática. La congestión no es una enfermedad en sí misma, pero sí una condición que provoca síntomas molestos. Levantarse varias veces por la noche para orinar, sentir que la vejiga no se vacía del todo, tener un chorro más débil o experimentar esa presión incómoda en el perineo después de eyacular. Muchos hombres piensan que son señales de que la próstata está creciendo, cuando en realidad es solo una consecuencia de la falta de vaciado adecuado. Con los años he visto que este proceso es mucho más común de lo que se cree, pero lo más interesante es lo que la ciencia ya ha demostrado sobre la relación entre la frecuencia de eyaculación y la salud prostática. En un estudio longitudinal de casi 30.000 hombres observado durante 18 años, quienes eyaculaban de forma regular, especialmente más de 21 veces al mes, mostraron un riesgo significativamente menor de desarrollar problemas prostáticos comparados con quienes lo hacían muy poco. No se trata de una cura milagrosa, sino de un simple principio fisiológico. Si la glándula produce, necesita liberar.
Por eso lo que vivía Ramón tenía sentido. Su cuerpo había pasado meses sin liberar ese líquido acumulado y luego, de repente, lo forzaba a hacerlo casi a diario. Ninguno de los extremos ayudaba. Su organismo necesitaba equilibrio, no abstinencia ni exceso. La próstata funciona mejor cuando se le da un ritmo estable. Comprender esto es fundamental para cualquier hombre mayor, porque la próstata no deja de funcionar con la edad. Lo que cambia es su sensibilidad y su necesidad de un manejo más consciente. Cuando se respeta ese ritmo natural, los síntomas se reducen y el cuerpo vuelve a sentirse más ligero, más fluido y menos congestionado. A medida que avanzaba con la evaluación de Ramón, quedó claro que no solo su próstata estaba reaccionando. También había cambios importantes en su función eréctil, y eso es algo que nunca debe ignorarse en un hombre mayor. La mayoría piensa que una erección más débil es únicamente un problema sexual, pero en realidad es un indicador muy sensible de la salud cardiovascular. Las arterias del pene son extremadamente pequeñas, de apenas 1 o 2 milímetros de diámetro. Las arterias coronarias, las que alimentan el corazón, son casi el doble de grandes. ¿Qué significa esto? Que cualquier alteración en la circulación, endurecimiento arterial, inflamación o disminución del flujo sanguíneo se manifiesta primero en el pene, mucho antes de generar síntomas en el corazón. Por eso, una erección más lenta, menos firme o inestable no solo es una cuestión íntima, es una señal temprana del sistema circulatorio. Cuando un hombre se excita, el cuerpo libera óxido nítrico, una molécula clave que dilata los vasos sanguíneos y permite que la sangre entre con fuerza en los cuerpos cavernosos del pene. Este proceso es casi como un pequeño ejercicio cardiovascular. La erección funciona como un entrenamiento vascular. Estira las paredes internas de los vasos, mejora la elasticidad y mantiene activo el flujo sanguíneo. Por eso, una vida sexual regular, con o sin pareja, ayuda a conservar la salud del tejido eréctil. En hombres mayores, la producción de óxido nítrico disminuye con la edad. Esto explica por qué necesitan más estimulación, más tiempo o más concentración para lograr una erección. No es un fallo, es biología. Pero cuando un hombre pasa largos periodos sin actividad sexual, esos tejidos se vuelven menos flexibles, menos receptivos, y la erección se vuelve cada vez más difícil de conseguir. Es como un músculo que no se entrena. Pierde capacidad. Ramón vivía justamente esa situación. No entendía por qué su cuerpo respondía peor cuando él intentaba recuperar su sexualidad de golpe. Su sistema vascular necesitaba una rutina adecuada, no picos repentinos de actividad. El equilibrio era crucial, y su cuerpo llevaba tiempo intentando decírselo. Mientras analizábamos el caso de Ramón, quedó claro que otro factor estaba contribuyendo a su malestar: la frecuencia excesiva de masturbación. Muchos hombres mayores, al descubrir que la eyaculación regular puede beneficiar la próstata, caen en la idea equivocada de que, si un poco es bueno, más debe ser mejor. Pero el cuerpo no funciona así, y menos aún a partir de los 60. El problema principal no es la masturbación en sí, sino el agotamiento del suelo pélvico. Los músculos que participan en la eyaculación y en el control de la orina, como el bulbo cavernoso y el pubo coccígeo, se tensan intensamente cada vez que un hombre llega al orgasmo. Con la edad, estos músculos pierden elasticidad y capacidad de recuperación. Si se les fuerza repetidamente sin tiempo suficiente de descanso, se produce lo que llamamos fatiga del suelo pélvico. Esa fatiga genera una serie de síntomas muy característicos: dolor o presión en la zona perineal, sensación de ardor al orinar, molestias en el bajo vientre, pesadez testicular o incluso dificultades para mantener una erección en los días siguientes. Algunos hombres piensan que están desarrollando una infección urinaria o un problema grave de próstata, cuando en realidad su cuerpo simplemente está exhausto. Ramón lo describía perfectamente. Después de masturbarse con mucha frecuencia, sentía un cansancio extraño en la zona pélvica, como si los músculos ya no respondieran. Y eso tiene una explicación sencilla. A diferencia de los músculos del brazo o la pierna, el suelo pélvico no está diseñado para esfuerzos repetitivos en periodos cortos. Necesita un equilibrio entre actividad y reposo. El exceso también afecta a la función eréctil. Cuando el suelo pélvico está sobrecargado, la circulación hacia los cuerpos cavernosos se vuelve menos eficiente y las erecciones pierden firmeza o estabilidad. Es un círculo vicioso. Se busca más estimulación para compensar la debilidad, pero esa búsqueda empeora aún más la recuperación del cuerpo. La clave para los hombres mayores no es masturbarse mucho ni evitarlo por completo, sino encontrar un ritmo que permita regular la próstata sin agotar los músculos pélvicos. El cuerpo sabe cuándo está en equilibrio, y aprender a escucharlo evita dolores innecesarios y protege la función sexual a largo plazo.
A lo largo de los años, he observado que la mayoría de los hombres mayores cometen los mismos errores cuando se trata de su vida íntima. No lo hacen por descuido, sino porque nadie les explicó cómo cambia el cuerpo con la edad y qué ajustes necesitan hacer para evitar molestias. Estos 3 errores son especialmente comunes y, afortunadamente, muy fáciles de corregir. El primero es no usar lubricación. Con el envejecimiento, la piel del pene pierde colágeno, elasticidad y grosor, igual que ocurre con la piel del rostro o las manos. Esto la hace más sensible a la fricción, especialmente cuando la masturbación es rápida, repetitiva o prolongada. Muchos hombres sienten ardor al orinar o una incomodidad persistente al día siguiente y lo confunden con infección, cuando en realidad se trata de irritación por fricción. Un lubricante adecuado de base acuosa o de silicona puede prevenir este problema por completo y hacer la experiencia más cómoda y segura. El segundo error es utilizar la masturbación como método principal para conciliar el sueño. El orgasmo libera prolactina, una hormona que facilita la relajación profunda, por lo que es normal que ayude a dormir. El problema aparece cuando el cuerpo empieza a depender exclusivamente de este estímulo cada noche. No es una adicción química, pero sí un hábito neurológico que puede dificultar el sueño natural si un día no hay deseo o energía. La solución no es dejar de masturbarse, sino alternar rutinas para que el cerebro no asocie el descanso solo con el orgasmo. El tercer error es siempre usar el mismo tipo de estimulación. A medida que los hombres envejecen, el cerebro se vuelve más selectivo con los estímulos que reconoce como placenteros. Si siempre se usa el mismo ritmo, la misma presión o la misma técnica, el cuerpo se habitúa y puede volverse menos sensible a estímulos más sutiles, como los que se dan durante una relación con la pareja. Esto puede generar frustración y sensación de falta de respuesta. Variar la forma de estimulación ayuda a mantener la sensibilidad y la flexibilidad del sistema sexual. Corregir estos 3 errores no solo mejora la experiencia íntima, sino que también reduce molestias, previene irritaciones y mantiene más estable la función sexual en la edad madura. Después de ver tantos casos similares al de Ramón, entendí que muchos hombres mayores no necesitan complicar su vida íntima. Lo que realmente necesitan es aprender a escuchar su cuerpo. El organismo siempre avisa cuando algo está en equilibrio y también cuando algo empieza a desajustarse. El problema es que casi nadie sabe interpretar esas señales. Por eso desarrollé un sistema de autoobservación sencillo, práctico y adaptado a la realidad de los hombres mayores de 55 o 60 años. El primer indicador es la calidad de la erección. No se trata solo de si puedes o no lograrla, sino de cómo responde tu cuerpo. ¿Aparece con facilidad o necesita más tiempo? ¿Es firme o inestable? ¿Permanece o se pierde antes de tiempo? Estos detalles hablan directamente de tu salud vascular y del estado del tejido eréctil. El segundo indicador es la sensación en la próstata después de eyacular. Una sensación de alivio, ligereza o relajación suele indicar que la frecuencia es adecuada. Pero si aparece presión, molestia, inflamación o un pequeño dolor sordo en el perineo, probablemente estás estimulándote con demasiada frecuencia o demasiada intensidad. El tercer indicador es la orina. No hace falta observar grandes cambios. Basta con notar si hay ardor, un chorro más débil o la sensación de no vaciar completamente. Estas señales pueden aparecer cuando el suelo pélvico está fatigado o cuando la próstata está reaccionando al ritmo de masturbación. El cuarto indicador es el sueño. Si notas que descansas bien después de eyacular, estás dentro de tu ritmo natural. Pero si te despiertas cansado, con pesadez corporal o con molestias pélvicas, probablemente tu cuerpo está pidiendo más recuperación. El quinto indicador es la energía del día siguiente. La masturbación adecuada deja al cuerpo relajado, estable y sin sensación de agotamiento. Pero cuando la frecuencia es excesiva, el organismo responde con debilidad muscular, falta de energía o una ligera sensación de agotamiento interno. Observar estos 5 indicadores no requiere técnica, solo atención. Tomarte unos segundos para escuchar a tu cuerpo puede evitar molestias prolongadas, proteger tu función sexual y ayudarte a encontrar la frecuencia íntima que mejor se adapta a tu edad y a tu salud actual. La historia de Ramón y la de tantos otros hombres demuestra que la sexualidad en la madurez no desaparece, simplemente cambia y necesita un enfoque más consciente. El cuerpo ya no responde con la misma velocidad ni la misma intensidad que en la juventud, pero sigue enviando señales claras sobre lo que necesita. Cuando se aprende a interpretarlas, la vida íntima no solo mejora, sino que también se convierte en una herramienta real de bienestar. La masturbación, cuando se practica con equilibrio, puede ayudar a mantener la próstata en buen estado, a preservar la movilidad del suelo pélvico y a estimular la circulación necesaria para una erección saludable. Pero cuando se hace en exceso o sin atención a las señales del cuerpo, puede generar molestias, fatiga y frustración innecesarias.
La clave no está en hacerlo más o menos, sino en encontrar un ritmo que respete tus límites actuales y acompañe los cambios propios de la edad. Lo más importante es recordar que no hay nada de qué avergonzarse. Cuidar tu salud íntima es tan natural como cuidar tu corazón, tu presión arterial o tu descanso. La vergüenza y el silencio solo complican lo que podría resolverse con información sencilla y una actitud abierta hacia tu propio bienestar. Si algo de lo que has escuchado hoy te hizo reflexionar sobre tus hábitos, sobre tus sensaciones o sobre la forma en que tu cuerpo responde, entonces ya has dado un paso importante. Comprenderte es el primer acto de autocuidado. Te invito a seguir explorando, aprendiendo y escuchando a tu cuerpo. Tu salud sexual merece atención, respeto y sobre todo verdad. Gracias por acompañarme en este recorrido. Ojalá esta información te ayude a vivir con más claridad, más confianza y más bienestar en esta etapa de tu vida.